comenzamos. Muy bien, seguimos avanzando, mis hermanos, con la serie de nuestro amigo Eliseo, que como les decía a los chicos, nuestro amigo Eliseo tiene más aventuras que Chatrán, porque tiene de todo, le pasó de todo, y seguimos conociendo su vida y descubriendo nuevas historias que nos dejan grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Pero antes de meternos en el capítulo 7 que vamos a ver hoy de la serie, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado para recordar dónde nos quedamos en la vida de Eliseo. Resulta que el domingo pasado vimos un encuentro, el segundo encuentro de Eliseo con la mujer sunamita. ¿Se acuerdan la que había tenido el hijo, que había resucitado, en realidad que había nacido por milagro? Bueno, en ese momento se había muerto, había fallecido y fue a buscar a Eliseo para poder obtener una respuesta de parte de Dios a través de su vida. Y en ese momento vimos 4 actitudes que nos mostró Eliseo cuando se encontró con la sunamita, que ya no estaba en su casa. Eliseo estaba viviendo en el Monte Carmelo, hacía varios años que ya había nacido, el niño tenía unos 8 o 10 años aproximadamente, y ahí se fue a encontrar con Eliseo porque había fallecido el pequeño, al parecer producto de una insolación. Y Eliseo nos mostró 4 actitudes. La primera, recibir y escuchar a la mujer como estaba. Eliseo no se puso a cuestionar cómo llegó la mujer porque estaba completamente rota, destruida emocionalmente, triste, muy atribulada y muy mal emocionalmente por lo que estaba viviendo. Su hijo había muerto. Y Eliseo, en vez de rechazarla, en vez de correrla como lo había hecho Giesi, él la recibió tal cual estaba, mostrando una gran empatía y sensibilidad por el dolor de esa mamá. Y esto nos dejaba un primer principio, y es que en el reino de Dios, la empatía y la sensibilidad son importantes. En el reino de Dios, Dios nos llama a alegrarnos, a sentir con el hermano que tenemos al lado. Ahí veíamos varios pasajes como Pablo le hablaba a la iglesia y le decía: pónganse alegres con los que están alegres, pónganse tristes con los que están tristes. No pueden ser indiferentes a lo que le pasa al que está al lado suyo. Luego de esto, la mujer le pide ayuda a Eliseo a causa de lo que había pasado, que su hijo había fallecido. Y ahí Eliseo nos deja una segunda actitud, que fue enviar a Giesi primero para que vaya a ver al niño. Como les decía, Eliseo estaba en un lado y la casa de esta mamá estaba en otro. Entonces le dice Eliseo a su siervo: andá, Giesi, llévate mi vara y andá a orar por ese niño para que el Señor lo resucite. Entonces se va hasta allá, pero no pasó nada. Eliseo quería dejarle una enseñanza muy importante a esta mamá, y era que el poder de Dios, los milagros del Señor, no estaban en una vara, no estaban en una persona, porque los milagros de Dios están en Dios. Él es el dador de los milagros. Y ese es el principio que nos dejaba. Dios es el dueño de los milagros, mis hermanos. Por eso, no importa quién te ore, en el sentido de que no esperemos que nos ore alguien para que ocurra solamente un milagro, sino que el milagro de Dios puede ocurrir en cualquier momento, porque Él es el que da los milagros. Amén. Y en esta, como tercera actitud, siguiendo esta línea, lo tercero que hizo Eliseo fue orar. Cuando llega, acompañó a esa mamá, porque la mamá no se quería ir sin Eliseo, llega hasta donde estaba ese pequeño, cierra la puerta, estaba recostado sobre su cama y se puso a orar a Dios, confirmando lo que les decía recién. No era el poder de Eliseo el que iba a resucitar al niño, era Dios el que iba a hacer el milagro. Él se encerró en un cuarto, en esa situación irreversible se puso a orar. Y esto nos enseñaba el tercer principio, que es que el poder de Dios es suficiente para obrar en cualquier situación. Tenemos un Dios, mi hermano, que puede aún transformar la muerte en vida para la gloria de su nombre. Y por último, vimos cómo sucedió ese milagro, que fue recostarse sobre ese niño, algo parecido a lo que había hecho su maestro Elías con aquel niño de la viuda de Sarepta. El niño estornudó 7 veces y luego se levantó, luego resucitó. Y esto último nos mostraba que Eliseo se involucró en el milagro, como su maestro Elías, pero nos dejaba un principio, y es que tenemos un Dios, mis hermanos, que obra como quiere. Nosotros no podemos condicionar a que Dios obre de la manera que nosotros queremos. Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Cuántos creen esta verdad? Muy bien. Hasta aquí vimos la semana anterior, en estos 3 minutos que pasaron, hicimos un breve repaso, y hoy nos vamos a meter en otra historia. Una historia muy diferente a lo que ocurre o lo que vimos anteriormente en la vida de Eliseo, porque va a pasar con una persona muy importante y además extranjera. Y te quiero invitar a que vayas a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso
1. Vamos a trabajar, mis hermanos, bastante con la Biblia, así que te quiero invitar a que me acompañes para que sea más enriquecedor este tiempo. Segunda de Reyes 5, verso 1. Y he titulado el capítulo de hoy, Solo Dios es el que transforma la vida. Solo Dios transforma la vida. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer todos juntos. Segunda de Reyes 5, 1. ¿Estamos ok? Bueno, quiero creer que sí, porque fue medio famélico el amén. Medio como de domingo a las 12, ¿no? Con hambre. Bueno, vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dejemos en pausa un poquito para descubrir qué es lo que está ocurriendo acá. Si se fijan, es interesante que la narración del texto nos habla de otro lugar, no nos está hablando de Israel. Nos está hablando de otro lugar. Resulta que ese lugar donde nos habla es Siria, la región que estaba al lado de Israel, el país vecino. Como nosotros podíamos estar acá con Paraguay, con Chile, con Uruguay. Es como que la historia empieza a contarnos de ese lugar. Y en ese lugar había un rey llamado Aram y un comandante, una persona de autoridad de su ejército llamado Naamán. Esta persona era el número 1, la mano derecha, la persona de confianza, de autoridad que dirigía el ejército de Siria. Tremenda autoridad, súper importante. Y era una muy buena persona, pero tenía un problema. Estaba enfermo de lepra. Lo interesante es que este varón era muy querido por el rey. El rey le había recibido muchas victorias por mano de este comandante, de este soldado, de esta persona de autoridad. Y por eso lo amaba mucho, lo quería mucho. Entonces, resulta que una chica que trabajaba en la casa de Naamán, colaboraba con la esposa, le cuenta y le dice: pero doña, hay una persona en mi tierra, porque ella era judía, al lado, que puede sanar a su esposo, puede sanar a mi amo, porque él puede obrar un milagro de parte de Dios y puede sanarlo. La mujer se habrá quedado pensando y se lo cuenta al esposo. Y el esposo le gustó la idea y fue y se lo compartió al rey. Y acá es interesante porque esto nos enseña dos cosas respecto a esta pequeña o esta joven que estaba en ese lugar. Dos detalles. Por un lado nos enseña que no necesitamos ser famosos o estar en una posición importante para bendecir a otros. A veces creemos que para poder ayudar a una persona tenés que haber estudiado en el instituto bíblico, haber recibido, ser un evangelista, ser un pastor para hablarle de Jesús a otros. Pero no necesitas, mi hermano. El ejemplo de esta chica es una chica, una sierva, una humilde colaboradora de esa casa que estaba en otra tierra, pero le habló de Jesús y se convirtió, como vamos a ver en la historia, un canal de bendición para esa familia y para que esa familia pudiera conocer el poder de Dios. Tremendo, ¿no? Pero por otro lado nos muestra también que esta joven, esta muchacha que no sabemos ni siquiera el nombre, tenía una gran fe. Porque cuando le cuenta, se estaba jugando una ficha ahí, mi hermano. Le estaba diciendo a la jefa, de alguna manera, a su jefa, le estaba diciendo: mira, ¿por qué no va tu esposo va a verlo ahí que lo va a sanar? Se estaba jugando una ficha tremenda. Imagínense todo un viaje, pasarse de país, ir hasta la presencia de Eliseo. Pero ella creía que Dios podía obrar un milagro en esa persona. Y esto nos enseña también que a veces las personas que menos pensamos, las que menos creemos que puede pasar algo, son las que Dios más usa, porque son los que realmente le creen al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces los niños, mi hermano, nos creen más de Dios que nosotros mismos. Y esto es un ejemplo. Pero ahora volvamos a la historia, porque nos vamos a ir metiendo de a poquito en todo esto. Entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Naamán, verso 4, verso 5. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel.
Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca pelear conmigo. ¿Qué pasó acá? Interesante es que cuando Naamán acepta el consejo de la joven, se lo va a contar al rey, como les decía, y el rey dice: listo, no hay problema, andate, dale, llévate a la gente y te voy a dar algunos regalos para que le lleves al rey. Le lleva 68 kilos de oro, le lleva de todo para que se lo des, y aparte te vas a llevar una cartita. Y en esa cartita yo te voy a decir justamente lo que va a hacer. Quiero que sanes a mi siervo Naamán. Imagínense por un momento. Cae Naamán a Israel, viaja, llega con toda la tropa, con toda su comitiva, no de soldados que venían atrás, porque era un comandante, no andaba a pie. El tipo debía andar en caballo, no sé lo que tenía, y con todos los soldados que los rodeaban, y llega ante la presencia del rey. Y le dice: buenas tardes, rey. Sí, ¿cómo le va? Bueno, vengo de parte del rey Aram y tengo que darle una carta. Y cuando agarra la carta, el rey dice: quiero que sanes a mi siervo. Como en esa carta no nombraba a Eliseo, el rey se puso loco. Dijo: ¿cómo voy a sanarlo yo? Si yo no puedo sanar a nadie, no puedo arreglar nada, ¿cómo voy a sanarlo? Me está buscando pelea, quiere que haya un roce, ¿cómo me va a pedir que lo sane? Claro, el tipo se olvidó, el rey de Joram de Israel se olvidó que estaba Eliseo, porque Eliseo no estaba en la carta y se puso mal, se puso nervioso. Y acá hay algo interesante también, porque para añadirle color a esta escena, Siria e Israel tampoco eran amigos, no eran aliados estratégicos. Entonces te dice: está buscando el pelo al huevo para tirar en este momento, para tirar un par de bombas, ¿no? En este momento sería algo así, pero en ese momento sería para atacarnos. Él está buscando algo para encontrarnos. Y entonces va y se entera en un momento de Eliseo y se lo comparte a Eliseo. Y acá entra nuestro amigo en acción. Miren lo que dice. Verso 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¡Wow! ¿Cómo lo banco Eliseo, no? Nunca se achica, ¿no? ¿Cómo lo banco? Cuando se entera de esta situación, lo primero que hace Eliseo es llevarle tranquilidad al rey. Parafraseando lo que le dijo: rey, vos tranquilo, no te preocupes. ¿Por qué te pones nervioso? No pasa nada, no te asustes, tranquilo, tranca palanca, tranquilo, no te pongas nervioso. Vos dormís sin frazada, mándamelo a mí que ahora va a conocer el poder de Dios. ¡Wow! Quiero esa confianza en la vida, ¿no? De caminar como Eliseo. Muchas veces, mis hermanos, cuando tenemos un problema en la vida, lo primero que hacemos es actuar como el rey Joram. ¿Cómo? Desesperándonos. Querer salir corriendo. Están recortando gente en tu trabajo. No, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin laburo, mi amor. No sabes, están echando a mis amigos. Echaron a mi compañero, echaron a mi compañera. Están echando, me van a echar. Nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y cómo vamos a pasar la Navidad? ¿Qué le vamos a comprar a los chicos? Y empezamos a desesperarnos. Y queremos salir corriendo. Porque nos olvidamos que tenemos un Dios de paz. Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y esto nos deja un primer principio, mis hermanos. En el reino de Dios, nosotros, su iglesia, sus hijos, no debemos desesperarnos por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios dentro nuestro. Ahora, este versículo que acabamos de leer nos deja una clave muy importante respecto a la paz.
Aquí Isaías dice que para ser guardados en la paz de Dios, o sea, vivir en la paz de Dios, debemos llenar nuestros pensamientos de Dios y de sus cosas. Quiere decir que si todo el tiempo, mi hermano, estoy llenando mi mente de porquerías de esta tierra, si todo el tiempo estoy llenando mi mente de pensamientos de lo que se abra a mi alrededor, si todos los días estoy llenando mi mente de las noticias de que va todo de mal en peor, de que esto explote en cualquier momento, de que al presidente se va en cualquier momento, si todo el día estoy llenando mi mente de esas porquerías, es imposible que tenga paz. Porque la paz no es mágica. La paz es un fruto. Es una consecuencia. La paz de Dios viene como consecuencia. Eliseo tranquilizó al rey porque tenía la paz de Dios. ¿Pero por qué la tenía? Porque Eliseo estaba centrando su vida en Dios. Eliseo vivía para hacer la voluntad de Dios. Eliseo vivía alineado a lo que Dios quería que hiciera y dejara de hacer. De la misma manera, si nosotros llenamos nuestra mente de Dios, de todo lo suyo, la consecuencia de eso es paz. Cuando vos a la mañana te levantás y, como te decía, en vez de escuchar porquerías, malas noticias, lo primero que haces es llenarte de Dios, buscar de Dios. Y cuando vienen esos pensamientos que quieren alejarte, que quieren distraerte, que quieren ponerte nervioso, te llenás de Dios. El fruto que darás va a ser paz. Y por eso los hijos de Dios no debemos tenerle miedo a nada ni a nadie, porque en toda circunstancia tenemos la paz de Dios para enfrentar las situaciones de la vida de esa manera y darle la gloria a Él. No sé si alguien lo cree. Entonces, para resumir este primer punto, la paz es un fruto que viene de confiar en Dios y de concentrar nuestros pensamientos en Él. Cuando confiamos en Dios y concentramos nuestros pensamientos, como fruto tendremos paz. Y no vas a tener miedo, mi hermano, de que te echen, de que te saquen de tu casa, de que pierdas a tus hijos, de que tu esposo se vaya, de que se quede sin trabajo. No vas a tener miedo de nada, porque si concentras tu mente en el Señor, vendrá la paz de Dios sobre tu vida. Pero sigamos. Entonces, verso 9. Naamán fue con sus caballos y carros de guerra. Eso le decía. No andaba en el 2 ahí, en el bondi, nuestro amigo Naamán. Carros de guerra y caballo, imagínense. Y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Con todo ese séquito se fue ahí a la casa de Eliseo. Imagínate que viniera a tu casa, te viene a visitar el presidente y de repente corta las dos esquinas y vienen primero personas de seguridad, policía, la gente de gendarmería, viene ahí, te separa, te cierra tu casa y de repente aparece una limusina, un auto hermoso. El presidente te viene a ver. Algo así habrá pasado acá. De repente Eliseo estará tomando, no sé si le gustaban los mates o no, estará tomando algo, ahí estaba haciendo algo y de repente ve todo un movimiento afuera. Era Naamán. Entonces dice justamente que fue con sus caballos, verso 9, y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, esto me encanta: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Verso 11, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra o invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Llega Naamán con todo el humo, ¿vieron? Con todo el humo ahí, los carros, todo el movimiento, llega a la casa de Eliseo. Y empiezan a llamarlo, no sé si habrá venido alguien a tocarle la puerta de Eliseo. Te está buscando el comandante Naamán. Y lo segundo que hace Eliseo es decirle a Naamán que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán y se iba a sanar. Es interesante que ni siquiera fue Eliseo a hablar con él. Le mandó a un chiquito, alguien que estaba ahí, un colaborador, le dijo: escucha, anda, agárralo a Naamán, anda a decirle que dije yo que se bañe 7 veces y va a quedar sano.
Cuando escuchó Naamán eso, la vena que se le hinchó. Dijo, ¿quién se cree que es? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe quién soy yo que tengo este poder? ¿Quién soy? Soy el comandante del ejército de Siria. Y rechaza la instrucción de Eliseo. Dice, se fue enfurecido. Dijo, no, yo me voy de acá. Esto no es para mí, me voy. No me importa quién sea. Esta actitud de Naamán, de la forma en la cual fue recibido por Eliseo y la instrucción que le dio de bañarse en el río, nos muestra dos cosas. La primera, la forma, tiene que ver con la expectativa que tenía Naamán. Por lo que vemos aquí, el general estaba esperando un recibimiento. ¡Oh, gran general! ¡Oh, comandante! ¡Qué bueno que sos! ¡Qué bueno que viniste a visitarme hoy! Esperaba todo un humo. El texto dice que además esperaba, aunque sea, que moviera su mano Eliseo. Y me puse a buscar un detalle sobre esto, y esto tenía que ver con una creencia que había en el Medio Oriente, donde se creía que la mano de los reyes o de las personas santas, las personas usadas por Dios, tenía un poder especial para poder tocar y obrar milagros en personas. Entonces dice, por lo menos hubiera movido la mano, me hubiera hecho así, tipo de té, ¿viste? Me tocaba con el dedo y yo ya quedaba sano, por lo menos esperaba que hiciera algo, pero nada, me mandó este 4 de copa que está acá. Yo me voy, no quiero saber nada con este Eliseo. ¿Quién se cree que es? Sin embargo, como vimos, Eliseo no hizo nada de esto. Por tercera vez en la serie vemos que Eliseo actuó con una palabra que lo describe y que describe gran parte de su actitud de vida, que es la humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice Pablo a la iglesia: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen de interesarse en los demás. El apóstol Pablo acá llama a ser humildes. Lo que le faltaba a Naamán de humildad, porque era orgulloso, lo tenía Eliseo. Y esto nos deja un segundo principio para nuestras vidas, y es el hecho de que la humildad, mis hermanos, es una virtud muy importante en el reino de Dios. El profeta Eliseo no buscaba protagonismo. Él no quería hacerse ver, mi hermano. Tranquilamente Eliseo podría haber salido y haber dicho: oh Señor, toca, que le caiga la unción, la doble unción, la triple unción, y le tiraba la capa ahí para que se desmaye Naamán. Podría haberlo hecho todo ese acting, pero Eliseo no le interesaba. Él estaba más allá de eso. No quería aparentar. No le interesaba nada de exponerse y de tratar de mostrarse algo que no era. Porque Eliseo sabía que los talentos y lo que Dios le había dado era justamente de Dios y no de él. El milagro no iba a venir de sus manos. Él no era el capo. Era Dios el que iba a hacer algo si realmente quería hacerlo. Y hay algo interesante respecto a este punto, mis hermanos, porque me puse a reflexionar un poco. Y es importante entender, mi hermano, que cuando no caminamos en humildad, caminamos en soberbia. Cuando no caminamos en humildad, caminamos en orgullo. Como hablaba hacía 2 domingos atrás, que cuando no hay agradecimiento hay queja. De la misma manera, cuando no hay humildad, hay orgullo en el corazón. Y el problema es que cuando no entendemos la importancia de la humildad, muchas veces tenemos tremendos problemas. ¿Por qué? Le doy 3 ejemplos. Cuando no tenemos humildad, mis hermanos, queremos aparentar algo que no somos. Y eso muchas veces nos provoca grandes problemas, no solo personales, sino también económicos, porque muchas veces querés vivir en un nivel donde no te da. Entonces querés tener los últimos zapatos, querés tener las últimas zapatillas, querés tener el último iPhone, querés aparentar algo que no sos. ¿Por qué? Porque querés mostrarte como alguien diferente a los demás. Porque no hay humildad en el corazón. Porque querés vivir de apariencias. Segundo ejemplo, impostamos un personaje que no somos, mostrando todo lo bueno, y traemos infelicidad a nuestra vida. Yo me imagino que gran parte de los TikTok y de la gente que uno ve en Instagram y que uno lo ve, de hecho es sabido, que uno ve la foto del auto que tiene y dice: oh, mirá el auto que tiene ese, cómo hizo, que esto y que el otro. Cuando se apaga la cámara, lo saluda al que le prestó el auto y se va caminando, arrastrando los pies, porque tiene todo roto los zapatos.
La falta de humildad, mi hermano, te hace impostar o querer ser alguien que no sos. Intentar mostrarte como superado cuando tal vez no lo estás. Y por último, cuando no tenemos humildad vivimos llenos de orgullo, lo que nos estanca en la vida porque pensamos que no necesitamos aprender más. Muchas veces la falta de humildad te hace creer que nadie te puede decir nada. Y cuando nosotros dejamos de aprender, mi hermano, dejamos de avanzar. Cuando nosotros dejamos de aprender, dejamos de crecer y nos estancamos. Hay gente que sigue creciendo a pesar de tener 90 años porque sigue aprendiendo. Y hay gente que con 20, 25 años no crece más porque ha dejado de aprender. En cambio, una vida de humildad nos hace dejar de vivir de apariencias para ser realmente quienes somos. Y eso es lo que valora el Señor. Cuando estaba escribiendo esto me acordaba del pasaje emblemático que es 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Donde Samuel va a ungir al futuro rey de Israel que venía después de Saúl. Y el Señor le dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Los que pensaba Samuel que iban a ser los futuros reyes, porque lo vio con toda la pinta, como siempre le digo, los vio fachero, alto, como Thor, ¿no? Como el personaje es el actor que hace de Thor. Este tiene una pinta de rey. Y Samuel estaba diciendo, este es, y el Señor le dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura. Yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Vivamos en humildad, mis hermanos, porque en el reino de Dios valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero sigamos, verso 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Como les decía antes, la actitud de enviar a Naamán a bañarse en el río Jordán y también de recibirlo tan desestructuradamente y sin tanto humo, nos dejaba dos cosas. Por un lado, lo que veíamos antes, que tenía que ver con el hecho de la humildad que hablábamos recién, pero también, o la segunda parte de esto, tiene que ver con la forma en que Dios obra. Y esto se conecta en algún sentido con el milagro que ocurrió con el hijo de la Sulamita la semana pasada. ¿En qué sentido? Ahí se lo explico. Bañarse en el Jordán, mi hermano, era algo simple. Era acercarse al río y meterse en el agüita 7 veces. Tenía que agachar la cabeza 7 veces. Era simple. No era difícil. Y como era tan simple, este comandante lo despreció por su corazón orgulloso. Dijo, no puede ser que yo bañándome 7 veces en este río, yo tengo mejores ríos, allá tengo una pileta gigante, puedo hacer un montón de cosas. ¿Por qué me tengo que bañar en este río? Era demasiado bizarro un poco para este comandante. Pero Dios había elegido que el milagro ocurriera de esa forma. Tal como venimos viendo hace minutos, si bien Naamán era una persona importante, él también se la creía. Y por eso reaccionó mal cuando Eliseo no lo salió a recibir. Y también, como vemos, rechazó la instrucción que Dios le dio, porque el profeta solamente le dijo que se fuera a bañar. Y esto nos deja un tercer principio, mis hermanos. Y es que muchas veces el poder de Dios se manifiesta en lo simple, en lo sencillo, en lo que no tiene tanta apariencia y tantas cosas. Muchas veces somos nosotros, mis hermanos, los seres humanos, los que complicamos las cosas, no Dios. Por ejemplo, a veces creemos que la vida en Cristo se trata de cumplir, ¿no?, un papel así de requisito, y no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, no salí, no hablar, no caminé, no hagas así, no hagas asá, no, todo no, pensamos que es una serie de requisitos. A ver cuántos requisitos me toca hoy. Bueno, ya cumplí 15, ahora tengo que cumplir 27 más, listo. Y cada vez, y la complicamos. Cuando el Señor Jesús dijo, mire muchachos, no se la compliquen, 2 mandamientos, amarme a mí
con todo su corazón, con todo lo que soy, y a tu prójimo como a ti mismo. Listo, fin. Pero nos gusta complicarlo. Naamán esperaba que le diga, tirate del 5.º piso, volvé, volá, andate allá, caminá, volvé de nuevo. Esperaba lo difícil, pero no era así. A veces también creemos que solo podemos adorar a Dios u orar en la iglesia. O que para que Dios actúe, muchas veces me da una mezcla de tristeza cuando, por ejemplo, vemos a la gente caminar a Luján por un milagro, ¿no? Toda la noche caminando, los pies así, te crece el número 3 veces, te crece 3 números más el pie, viste, te rompe todas las zapatillas, todo para que el Señor me dé un milagro. Y la gente muchas veces tiene la tendencia de nada más, de complicarla. No, mi hermano, si oras con fe ya está. El sacrificio lo pagó Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Ya está. El ejemplo de Eliseo nos enseña que la fe no siempre demanda actos grandiosos o superlativos, sino una obediencia sincera, aunque las instrucciones sean simples. Muchas veces una sencilla oración en un lugar humilde son suficientes para que Dios obre. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigamos, verso 15, parte de B. Así que le ruego, le dice Naamán a Eliseo, que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, o quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Naamán quedó tan contento, gracias a Dios que Naamán era orgulloso, pero no era tan cabeza dura, ¿no? Porque entendió lo que le dijeron sus colaboradores. Le dijeron: pará, no te vayas, metete. Si te hubiera dicho algo más difícil no lo haría. Sí, bueno, andá y metete. Y bueno, le hizo caso a los que estaban con él, que actuaron con sabiduría, y quedó flama. Naamán, con la piel nueva, después de ácido hialurónico y no sé qué otras cosas se ponen las mujeres, ¿no? Así debe haber quedado. Después de un peeling, no sé, quedó nuevo Naamán. Y se va a agradecerle al profeta. Ya, ahora no era, ¿quién sos vos? No, que el otro no, era: gracias, Eliseo, gracias por usar. Recibí algo de lo que te traje, por lo menos, de tu siervo. Ya se puso como siervo de Eliseo, ya cambió totalmente, ¿no? El comandante estaba tan contento que quiso recompensar al profeta por esto, por el milagro que Dios había hecho. Y aquí Eliseo nos deja su tercera actitud, porque lo tercero que hizo Eliseo en esta historia fue rechazar la recompensa. La rechazó. Y esto trae un montón de preguntas, mis hermanos, porque lo primero que digo es: Señor, ¿y por qué la rechazó? Porque cuando uno lee, anteriormente Eliseo había aceptó la honra de la tsunamita. De hecho, en otro pasaje también le trajeron algunos regalos, en algunos detalles que tal vez no vimos. Pero el punto es: ¿por qué Eliseo rechazó la, entre comillas, bendición que Dios le estaba dando? ¿Está mal acaso aceptar la recompensa de alguien que haya sido bendecido por el Señor? La Biblia no dice por qué lo hizo. Hay referencias, estuve estudiando ahí el pasaje, y hay referencias que sí nos permiten y nos traen luz para deducir el por qué. Y esto es una opinión personal, pero creo que hace sentido con lo que estaba ocurriendo acá. En ese momento, en la época de Eliseo, los sacerdotes paganos, los magos, los brujos, cobraban por obrar milagros. Como puede pasar a un curandero y un montón de gente que obtiene el poder del enemigo, que es un poder insuficiente y un poder que no tiene nada que ver con el poder de Dios, pero que obtiene las fuerzas de esa manera y cobra. Un trabajo, lo que sea, y cobra. Entonces, como en esa época pasaba lo mismo, y esta persona era extranjera, lo que quería de alguna manera Eliseo era distinguirse de esas personas. Distinguirse. Yo no quiero que te quedes con la imagen, no se lo dijo, pero yo me imagino que lo habrá pensado. No quiero que te quedes con la imagen de que a mí me tenés que pagar algo, de que a mí me tenés que dar algo. Entendía o quería dejar claro Eliseo que el ministerio que Dios le había dado no tenía que ver con plata, no tenía que ver con dinero. Esta actitud nos muestra que Eliseo no buscaba ni tampoco se aprovechaba de los milagros que Dios hacía a través de su vida. Él no quería dejar esa imagen para una persona que se iba a volver a su país, a su nación. Él quería mostrarse distinto.
Y esto es interesante porque nos deja un cuarto principio, mis hermanos, sumamente importante. Y esto grábenselo, anótenselo, para que siempre lo tengan presente en su vida. Y es que el reino de Dios, lo que se hace en el reino de Dios, nunca es por dinero. El reino de Dios no es por dinero. Lo he mencionado alguna vez, pero vale la pena repetirlo, porque como dice Mirta, el público se renueva. Algunos creen, sobre todo la gente que no congrega, y algunos que congregan, te diría que también, que dedicarse a servir al Señor es como una salida laboral. ¿Viste? Como cuando tenés 18 o 20 años y decís, ¿qué voy a estudiar? ¿Voy a ser médico, colocador, instalador de aire acondicionado o pastor? No, como que es un rebusque, ¿viste? Es como, ahora me voy a poner una iglesia, en vez de ponerme un local todo suelto, en vez de ponerme un cosito para la mascota, voy a abrir la puerta y voy a iglesia, ¿no? Y le ponen un cartel ahí y ahí arranca. Pero esto no es así por dos razones, cuanto menos. Una, dedicar la vida a servir a Dios tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor, no elegimos ser llamados, aceptamos ser llamados, que es algo muy distinto. Yo no elegí, yo acepté, como todos los que han aceptado servir al Señor. No elegimos. Y segundo, porque en muchas ocasiones dedicar la vida a Dios demanda igual o más esfuerzo que un trabajo normal. Pero aunque así sea, nunca el foco es el dinero. Nunca se sirve al Señor por el dinero. Esta semana estaba viendo o la semana pasada, estaba viendo una entrevista a Carlos Anacondia. ¿Cuántos conocen a Carlos Anacondia? Uno de los evangelistas más grandes que me animo a decir que tenemos todavía, gracias al Señor vivo. Y le estaba haciendo un youtuber una entrevista en un canal ahí de YouTube. Y estaba buena la entrevista porque daba un repaso por su historia, su testimonio y todo lo demás. Y en un momento el muchacho le hace una pregunta interesante. Le dijo, ¿qué fue lo que más te costó de todo lo que hiciste en toda tu vida? ¿Qué fue lo que más te costó que Dios te pidió que hagas en todo tu ministerio? Que tiene casi 40 años de evangelista, no sé cuánto debe tener ahora Anacondia, pero me imagino que debe tener entre 30 y 40 años de servir al Señor, de cruzada, de campañas. Y él le dijo, el llamado. Anacondia le dijo, el llamado. Y el muchacho le dijo, ¿cómo el llamado? Y ahí le explicó, lo que más me costó de todo lo que tuve que hacer es renunciar y dejar todo lo que yo tenía, porque hasta que fue llamado por Dios tenía una empresa muy fructífera, que le iba muy bien, una empresa que tenía que ver con metalurgia o una ferretería tipo industrial, pero que tenía varias sucursales, le iba muy bien. Pero cuando el Señor le llamó, tuvo que dejar todo por Dios. Contaba en la entrevista que él pasaba los días llorando y llorando y llorando porque le costaba asimilar lo que tuvo que dejar por Dios, que después, como ocurre en la vida de Job, el Señor cuando te devuelve lo que dejaste por Él, te lo da doble. Y él dice, hoy, con la foto de hoy, valió la pena todo lo que hice, porque no tengo de qué quejarme, porque Dios me bendijo más de lo que tenía antes. Pero hay que estar en la foto en ese momento, de dejar todo por el Señor. Tal como veíamos cuando el Señor le dio a la tsunamita el hijo, cuando no podía tener su familia, no podía tener descendencia. En el reino de Dios y en la vida ministerial, mis hermanos, siempre entendemos que el que paga es el Señor. No paga el hombre. Por eso, mi hermano, como para que nos conozcas un poco más, en esta casa, donde estamos acá físicamente, desde mi propia vida hacia abajo, todos los que colaboran, nadie de los que está acá hace lo que hace por dinero. Nadie. Sin embargo, eso no significa que algo nos falte, porque el que nos sostiene es el Padre Celestial, el Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto no significa, mi hermano, que percibir un dinero por lo que algo que hace para Dios esté mal, porque Pablo dijo
que el obrero es digno de su salario. Eso no es malo, pero el punto es entender que lo que tiene que ver con economía es añadidura de parte de Dios. Es complemento, nunca es el centro por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Ni tocamos, ni cantamos, ni servimos al Señor por el dinero, sino porque entendemos que tenemos que hacer algo para Él, para extender el reino, y el Señor se ocupa del resto. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan un aplauso a Dios? Para ir terminando, verso 17. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme un favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo de Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Y Eliseo le dijo una sola cosa, una frase: ve en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Lo último que hizo Eliseo en esta hermosa escena que estamos terminando de ver hoy es despedir en paz a Naamán. ¿Y qué significa esto? El general o el comandante se sentía tan en deuda con el profeta por la sanidad que había recibido y por no haberle aceptado nada, porque Eliseo le dijo: tranquilo, anda, no hace falta que me des nada, llévate todo, tranquilo. Que por eso le promete y le dice: bueno, Eliseo, mirá, la verdad que me pone mal que te vaya, irme sin dejarte nada, pero voy a hacer una cosa, te prometo que nunca más voy a adorar a otro Dios, porque voy a adorar al Señor. Entiendo que Él es el Señor verdadero, que Jehová es el Dios verdadero y no voy a adorar a ninguno más. Y le promete y empieza a prometer cosas que tienen que ver con su fe, y Eliseo le dice, como le dijo al rey al principio: tranquilo, anda en paz, tranquilo. Y esto nos deja un quinto principio, y es, mis hermanos, entender que en el reino de Dios ninguno de nosotros somos ni Dios ni el Espíritu Santo. ¿Por qué? Suele ocurrir que cuando los cristianos nuevos, aquellos que no conocen al Señor, se acercan a la iglesia, empiezan a hacer su caminar y empiezan a andar, muchas veces empiezan a involucrarse y quedan en un grupo pequeño, lo que sea. Pero muchas veces hay una tendencia natural que a mí que aborrezco, honestamente, que es cuando los líderes o alguna persona se pone, o un hermano mayor, un hermano más maduro en la fe, se pone en el papel de la maestra ciruela. ¿A qué me refiero con esto? Si bien un hermano maduro en la fe o un líder tiene como responsabilidad, obviamente, enseñarle a la persona nueva que viene, que tiene bajo su cuidado, enseñarle lo que está bien, lo que dice la palabra y todo lo demás, es parte de eso. Pero el punto es entender que no somos el Espíritu Santo ni Dios para pedirle que cambie ciertas cosas que solamente Dios le tiene que hacer cambiar. Y esto lo aborrezco, mi hermano, honestamente. Que es, ¿vieron cuando entra tal vez, no sé, todo tatuado el muchacho, bueno, o una persona entra todo tatuado y no, sacate eso, sacate el coso, sacate la gorra, sacate los anteojos. Menos mal que a mí me ven con gorra, si no algunos le harían sacar la gorra cuando entran. Sacate la gorra, sacate los anteojos. No podés venir así, ponete la pollera, sacate esto, ponete la corbata, ponete la camisa. Acá no podés venir, es la imagen de Dios. Entonces no, ¿cómo vas a venir al lugar santísimo? ¿Cómo vas a entrar acá? Es una herejía, ¿cómo venís vestido? Deja de salir con esto, deja de salir con esos delincuentes, deja de escuchar Luis Miguel, ya no, eso es satánico. Ahora Marcos Witt, ahora Marco Brunet, no podés. Y nos ponemos en el lugar de Dios y del Espíritu Santo, y nosotros no somos Dios ni el Espíritu Santo. Por eso, cuando Eliseo le dice, bueno, tranquilo Eliseo, bueno, ahora no voy a adorar más a ninguno, déjame, te prometo que... Tranquilo, vos andá en paz, que de eso se encarga Dios. Yo no me voy a encargar de eso. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Eliseo, con estas últimas palabras, lo que le deja a Naamán es que viva su fe con Dios. No se pone en el medio de lo que él tenía que hacer.
Por eso, mis hermanos, no intentemos cambiar a aquellos que recién han conocido al Señor. No nos pongamos en un lugar que no es nuestro, porque no somos ni Dios ni el Espíritu Santo. Ahora, es interesante que también cuando una persona ya está colaborando activamente dentro de la iglesia es otra cosa. Cuando una persona ya está sirviendo, está para ser formada. Cuando una persona decide empezar a ser activada en el reino, en el camino del Señor, en ese momento empieza la formación, porque la formación con Dios no se termina nunca. Nosotros seguimos aprendiendo, nosotros seguimos siendo procesados por Dios. Eso es otra cosa. Pero cuando llega una persona que recién conoce al Señor, no le tiremos una mochila encima, que no se la tira el Señor, porque dice la palabra que Él se ha llevado todos los pesos, o todo el peso que podríamos tener en la cruz del Calvario. Amén. Para terminar, hoy aprendimos a través de la escena de la vida de Eliseo, que con Dios podemos enfrentar los problemas con paz, que la humildad es una virtud muy importante en su reino, que muchas veces el poder de Dios se manifestará en lo simple, mi hermano. No la compliques. Cuarto, que su reino no es por dinero, nunca el reino de Dios es por dinero. Y quinto, que no somos el Espíritu Santo para cambiar a la gente, porque eso se encarga Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esta palabra? Y un fuerte aplauso a Él. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.